semana y la semana anterior también, súper agitada, y el frente de la política exterior es tal vez, además del manejo de la macroeconomía, donde más se siente el cambio de mirada, de gestión, de posicionamiento internacional, drástico cambio. Y sobre todos estos temas queremos hablar con Gonzalo Fiore Viani, que es analista internacional, investigador, sigue muy de cerca la política exterior y la política internacional toda. También hoy es un día para la política internacional fuerte, impactante. Mañana se cumplen 1000 días de la guerra, de la invasión de Ucrania. Se está hablando hasta de los misiles. Exactamente, ha recrudecido el conflicto, va a ser un aniversario redondo ahí con riesgo máximo en esa zona. Buenas noches, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar con nosotros. Si vos tuvieras que definir la política internacional de Milei, escuetamente, ¿por dónde arrancarías para definirla? Bueno, lo más escuetamente posible, se trata de una política internacional absolutamente disruptiva con todo lo anterior, como bien decían, pero no solo con el gobierno anterior, sino con los últimos 40 años por lo menos y probablemente más también, por varios motivos. Ha votado en Naciones Unidas, por ejemplo, diferente a como venía votando Argentina los últimos 40, 50 años en la Asamblea General. Tiene vínculos y relaciones, por ejemplo, con nuestro histórico socio comercial como es Brasil, bastante frías, mucho peores que la que tuvieron todos los presidentes previos, inclusive peor que la que se tuvo durante el gobierno de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que también eran signos ideológicos diferentes. Hay varios motivos, un alineamiento además total con Estados Unidos, similar a la década del 90, pero se le suma el alineamiento total con Israel, además en un contexto político internacional mucho más multipolar, diferente a la década del 90. Entonces, te diría una política muy disruptiva y diferente a todo lo anterior, a su vez una política muy ideologizada, donde se pone la cuestión ideológica por sobre el interés nacional, por lo menos de esa manera lo vengo viendo, y que se pone además la cuestión personal del presidente para posicionarse como un dirigente de extrema derecha internacional, lo cual es por sobre el interés nacional, los intereses del país, ¿no? Eso es lo que se viene viendo a grandes rasgos. ¿Qué ves como riesgo y qué ves como oportunidad? ¿Qué puede sacar de positivo Argentina de este posicionamiento? Bueno, como riesgo creo que hay muchos, sobre todo teniendo en cuenta esta sobreideologización, ¿no? Te pongo un par de ejemplos muy concretos, que es la relación con China y la relación con Brasil. Si bien ahora se está intentando desandar lo que se hizo en un comienzo, de intentar de nuevo empezar a aceitar los vínculos con China y con Brasil, que es nuestro primer socio comercial Brasil, nuestro segundo socio comercial China, y por declaraciones del presidente y por una lectura geopolítica de alinearse 100% detrás de los Estados Unidos, se viene dañando los vínculos con estos países, ¿no? A su vez, también se dañó en su momento con Brasil al decidir no entrar a los BRICS, a pesar de la importancia que tienen esos países para nuestros mercados, sobre todo para el mercado agropecuario, mercado automotriz, por ejemplo, lo que le interesa a la provincia de Córdoba, ¿no? Por poner algunos ejemplos muy concretos. Después, respecto de oportunidades, puede haberlas en el caso de la relación con los Estados Unidos, sobre todo porque el presidente apostó a Trump y ganó, le salió bien en ese punto. Ahora hay que ver efectivamente en qué se ve eso, ¿no? Porque una cosa son las imágenes, las fotos, que sea bien recibido en Estados Unidos y que se lo posicione como un dirigente internacional dentro del ámbito del populismo de derecha, de la extrema derecha, como uno quiera llamarlo, y otra cosa es efectivamente qué beneficio concreto se le puede traer al país, ¿no? Y eso es lo que, bueno, no me termina quedando del todo claro. Hay que ver si sirve para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, hay que ver si sirve para quizás algún préstamo, algunas inversiones, algún préstamo más de Estados Unidos o del Fondo Monetario, como fue en su momento entre la relación entre Trump y Macri, que era inclusive más fluida. Exactamente. Y Milei, porque había una relación inclusive de amistad que se conocían desde que tenían 20 y algo de años, ¿no? Entonces era diferente, además de que, bueno, Milei es una realidad que no habla inglés y Macri sí, entonces, bueno, eso también hacía que haya una relación mucho más fluida entre ambos. Entonces, hay que ver, puede haber ahí una oportunidad. Yo hoy veo más riesgos, oportunidades también
encolumnarse excesivamente detrás de Israel en un contexto de conflicto en Medio Oriente lo veo más como un riesgo de meterse en un conflicto que a Argentina le es totalmente ajeno. En ese punto también veo un riesgo, y también veo un riesgo en, por ejemplo, en votaciones en Naciones Unidas, como votar en contra de la Agenda 2045, donde ahí nos alineamos paradójicamente, votamos igual que países como Irán, como Venezuela, del norte, ¿no? Entonces, bueno, ahí veo también bastante riesgo de convertirnos en una especie de paria en el escenario internacional. Gonzalo, en las últimas semanas, desde que ganó Trump a esta parte, hubo muchos cruces que se dan, obviamente, por redes sociales, en los que intervino la expresidenta Cristina Fernández planteándole a Milei, incluso creo que lo trató medio, no me acuerdo con qué adjetivo, que Trump era más parecido al peronismo y proteccionista que al modelo que él quiere o que está planteando para Argentina, ¿no? Por más que tengan cierta afinidad en algunas cuestiones, sobre todo el posicionamiento en la derecha, tienen este otro tema que es otro tipo de... Se habla populismo de derecha, ¿no? Lo que plantea Trump en Estados Unidos. Sí, es diferente. En materia de política económica, Trump tiene una política muy proteccionista. De hecho, él ha dicho que va a ser más proteccionista todavía en este mandato que en el mandato anterior. Una política además muy aislacionista, de mirarse hacia adentro y de no intervenir demasiado en otros conflictos internacionales. Eso después se puede hablar cuando hablemos quizás de lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Pero respecto de la política interna, Trump va a ser mucho más proteccionista que lo que anterior, es algo que él mismo ha dicho. Y ahí hay una gran diferencia con Milei. Sí, hay algunas similitudes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con quiénes son los adversarios o enemigos que Trump elige, todo lo que es progresismo, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Y también, bueno, anoche tuiteó Vivek Ramaswamy, que va a ser una especie de ministro de modernización junto a Elon Musk. Es un multimillonario indio que va a ser una de las principales figuras de ese ministerio en el gobierno que viene de Trump. O secretario de modernización, un cargo más o menos análogo al que tiene Sturzenegger acá, para que se ubique, y él tuiteó que hay que hacer un ajuste en Estados Unidos similar al de Milei en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se ven similitudes en ese aspecto, y más también lo suelen nombrar a Milei, ahí sí se ven similitudes, pero después en lo que es política económica es muy diferente, y es una política muy proteccionista, de sostener salarios altos de los trabajadores, sobre todo de proteger la industria nacional y de evitar el ingreso indiscriminado de productos extranjeros. Y esto, de alguna manera, puede llegar a afectar a la Argentina, la política de arancelaria de Trump y la política también de subsidios al agro que va a implementar, según lo que prometió, y también le hizo su primer mandato, porque va a ser muy difícil también competir, por un lado, con los productos estadounidenses. Se va a revalorizar el dólar, lo cual puede llegar a hacer temblar un poco el plan del gobierno de un dólar planchado. Eso podrían hablarlo quizás más economistas, pero es algo que se viene viendo. Y también es probable que caigan los precios de los commodities. Hay que ver hasta qué punto, lo cual también perjudicaría a Argentina a partir de las políticas proteccionistas de Trump. Lo cual también es una paradoja, ¿no? Porque el gobierno está muy contento porque ganó Trump, apostó y se ve bien, pero ahora hay que ver si en lo práctico, en los hechos, esto le termina trayendo resultados a Argentina o no, a partir de las políticas proteccionistas del propio Trump. Por momentos pareciera que, como hace en varios otros frentes, hay un discurso para la tribuna y otro discurso que en este caso sería el que lleva adelante la diplomacia. Algo de eso vimos porque Milei se reunió con el presidente chino, intentó recomponer con Lula, reanudó las relaciones con España, que había retirado el embajador. ¿Te parece que también hay un juego de ese tipo, algo para sostener el discurso y por otro lado alguna negociación un poquito más racional? Sí, es posible. De todas maneras lo veo bastante menos, por hacer una comparación con un dirigente similar, lo veo bastante menos pragmático que, por ejemplo, Jair Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro era mucho más pragmático en ese sentido y tenía declaraciones altisonantes, fuertes contra China, por ejemplo, pero después iba a Beijing, profundizaba vínculos. China pasó a ser el principal socio comercial de Brasil durante su periodo, más allá de las declaraciones. Sin embargo, con Milei veo que, por un lado, lo estructural sigue, por supuesto lo estructural, lo superestructural continúa. Es una cuestión lógica que, más allá de las relaciones entre los dirigentes, las complementariedades productivas no se van a ver demasiado afectadas, por lo menos no en el corto plazo, falta mucho recién
van 10 meses de mandato como para que se pueda transformar esto de raíz, y te diría que no sé si se puede hacer en 1 o incluso en 2 mandatos, ¿no? Entonces mucho más complejo que lo discursivo, ¿no? Porque hay mercados donde nosotros enviamos nuestros productos y hay mercados donde nosotros compramos productos. Eso no se puede cambiar tan fácil. De repente no le podemos empezar a vender soja, por ejemplo, no sé, a Israel, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces eso no va a cambiar por ahora. Ahora, sí se ve una falta de pragmatismo importante y, como te decía, una sobreideologización importante que veo. También se ve eso en, por ejemplo, las auditorías que se anunciaron a funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, que son funcionarios que no vienen de la política, de una burocracia estatal de excelencia reconocida en América Latina, quizás la mejor de América Latina después de Itamaraty, que es la escuela brasileña. Es decir, que no hay mucho sentido en eso, ¿no? Y ahí es donde se ve una falta de pragmatismo importante. Gonzalo, los periodistas nos fijamos mucho en cosas muy chiquitas y banales por ahí, y se hablaba mucho de la foto. La foto en una que no estuvo Biden porque estaba el delegado de Putin, creo, en otra no llegó Milei. ¿Por qué tienen importancia esas cosas para un evento tan importante como el G20? Bueno, quizás uno puede pensar que es más un dato de color, y quizás lo sea, es verdad, pero la cuestión de las fotos y de lo simbólico es importante en la diplomacia, en las relaciones exteriores, en la política internacional, es importante. Por eso lo que decía de que, bueno, como el delegado de Putin estaba, Biden no estaba. Después se ve, por ejemplo, hasta un dato de color que circuló mucho en redes sociales estos días, que fue la foto de Trump con de Milei con Lula, claro, ¿no? Donde Lula pone una cara de pocos amigos. De desagrado, sí. Sí, de desagrado, esa es la palabra, de que no estaba cómodo con la situación, y es muy diferente, contrasta con la cara que está Lula con todos los otros presidentes, ¿no? Pareció como cuando fue Macri a verlo al Papa, una cosa así. Una cara similar. Más o menos. Sí. Gonzalo, para ir cerrando, pasemos al escenario internacional y a lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo observás? ¿Qué significa lo que estamos viendo hoy? Bueno, hoy estamos viendo una escalada del conflicto muy importante, quizás la más grande de los últimos 1000 días, como bien decía antes, que se cumple mañana, del comienzo del conflicto. Sobre todo tiene que ver con el ataque la habilitación de Estados Unidos, del gobierno de Biden, a atacar o atacar Rusia, perdón, con misiles estadounidenses de largo alcance, que también fue una decisión muy criticada por propios miembros de la entrante administración de Trump. El mismo hijo de Trump tuiteó que eran imbéciles, cito comillas lo que decía Trump Jr. en Twitter. También Kennedy Jr., que va a ser el secretario de Estado de Trump, dijo que le estaban dejando una guerra a Trump, una guerra de mayores proporciones, porque se habla de que va a tener una posición bastante más favorable a la de Putin, Trump, en caso de ahora cuando asuma, ¿no? Entonces, también de alguna manera esto puede ser una opción que le deje a Estados Unidos a Ucrania para que no quede tan vulnerable en las negociaciones que vienen. Pero, por otro lado, Rusia viene de cambiar sus protocolos para ahora poder responder a ataques convencionales, con armas nucleares, algo que antes no hacía. Antes los protocolos indicaban que solo iba a responder con armas nucleares a ataques nucleares, ahora no necesariamente, lo cual abre la puerta. Yo creo que no lo van a hacer, por lo menos no en el corto plazo, van a esperar que suma Trump y ver cómo se desarrolla la situación, pero abre la puerta que Rusia, si quisiera, puede atacar con armas nucleares Ucrania, respondiendo a estos ataques con misiles de largo alcance. Entonces, la situación es extremadamente delicada. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, muy interesante. Sí, exactamente. Es uno de los frentes más activos donde se nota más la diferencia.